Hablaremos de música militar, si me permiten el oxímoron. Sí. Dice el diccionario acerca de la música militar: combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. La primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o de transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos, ¿no? Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento obtenidos de objetos al alcance de cualquiera: cuernos de animales, caracolas, silbatos de hueso. Nombró 3 objetos que no están al alcance de casi nadie. Sí. Bueno, que se han encontrado en numerosos yacimientos arqueológicos junto a los restos de soldados y a los escenarios de combate. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia son las trompetas. ¿Ven, amigas? Como esta que mostramos aquí. Las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Ahí van. Ahí Sí. vamos. Así no ganamos ni una batalla. Esas mismas trompetas, o quizá otras, fueron utilizadas como arma terrible contra la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan aquella historia de unas trompetas que destruyeron las murallas? Fueron derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta. Se han caído las murallas. Rindámonos. La misma trompeta los 7 sacerdotes. Sí, no. Cada uno una trompeta. Y el caso es que enseguida se rindieron. La ciudad fue reconstruida 500 años después, en el siglo IX a.C. Se tomaron su tiempo. Sí, ¿no? durante el Parece mandato del rey subte. Acab. Los griegos, clásicos, tañedores de liras, tantos, así que este instrumento fue inventado por Apolo. Sin embargo, utilizaban en las batallas otra clase de instrumentos que no la cítara. En la batalla de Maratón, librada entre las tropas persas y el griego Milcíades, recuerde, en el año 490 a.C., parece que los griegos se enteraron de la victoria de sus tropas cuando dejaron de oír los cornos persas. Primero tocaban muchos cornos persas. ¿Qué corno es ese? Los persas. Claro, los persas. Hasta que cada vez empezaron a oír menos. ¿Por qué? Iban matando a los músicos. En el fragor. Parece que los músicos no solo tocaban el corno, sino que también peleaban. O que por ahí pasaban cerca de un músico y lo liquidaban. Y entonces cuando los griegos dejaron de oír esos cornos, dijeron, chao, ganamos. Y bien, Alejandro Magno estableció un completo código de señales que es el ascendente remoto de los actuales toques reglamentarios de corneta, ¿no? Silencio. Bueno, esto era para comunicar sus órdenes a las alas de su ejército en la conquista del Asia. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a otros tipos de música. Sin embargo, yo sé que sí, que tocaba muy bien la cítara. Si no, es incorrecta la cita que dice que su papá, Filipo de Macedonia, lo vio tocando la cítara y tocaba muy bien. Y Filipo le dijo que un príncipe no debía ser tan bueno, tenía que esforzarse para ir un poco a menos. ¿Por qué? Porque tocar la cítara era un acto banáusico, era propio de tipos que trabajaban con las manos. De artesanos. De artesanos. Los príncipes no se gastaban en aprender a tocar la cítara, tenían quienes tocaban para ellos. Así que no es verdad lo que dice aquí, que no le interesaba la música. Sin embargo, se cuenta
que las músicas tristes o los ejecutantes que no tocaban sus órdenes con convicción los sumían en profundas depresiones. Sin embargo, cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso un experto, Alejandro se encendía y debían detenerlo entre 4 antes de que diera batalla a cualquiera. El tipo veía una corneta. Chao. Batalla. Se levantaba de la cama, salía corriendo y atacaba a cualquiera. Incluso a sus amigos y aliados. Qué peligro, o sea, aunque no escucho una radio que yo conozco, ¿no? Sí, muy bien. Que suena eso todo el tiempo. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, otro famoso hombre de armas como Napoleón Bonaparte definió aquella música como un ruido no tan desagradable. Pero Napoleón redujo toda expresión musical de las tropas a la mínima expresión, ¿no? Solo dejó los tambores, nada más. Las legiones romanas contaban durante sus conquistas, y especialmente la conquista de las Galias, con grupos de soldados músicos que precedían su avance, venían antes, y portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y bucina, largas trompetas y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les plantaban batalla 1 y 1000 veces, y ellos casi nunca podían derrotarlos. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban salvajes e incomprensibles para los romanos. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Los tipos oían, chao, decía, sentí ese tambor, está hecho con la piel de nuestro jefe muerto, vamos a darle batalla a cualquiera, por ejemplo, a Alejandro de Macedonia. Bien. En el siglo IX se produjo en España, no, en el siglo XI, se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas. El Atlas es una cadena montañosa del norte de África, ¿no? Y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán que debía destruir no solo a la cristiandad, sino también a los musulmanes que ya estaban en España, en la península, ¿no? Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI, ¿no? Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió a plantar batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, quise decir, y lo logré. Pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Y durante el escape, los almorávides mataron a cientos de castellanos. Yo no me creo eso. Salieron despavoridos no es porque le tenían miedo a los tambores. No, le tenían miedo a las tropas de Yusuf y aprovecharon el ruido que les pareció oportuno. Rajemos, dijo uno. Y es que ya se anunciaba. Hoy fui a jugar al fútbol, donde vamos siempre todos los martes, y había en una sala anexa, había un cumpleaños, y de golpe sacaron a todos los niños que había allí y les entregaron un tambor a cada uno. Empezaron a hacer ruidos, un galpón. No. Pues un infierno era aquello. Un infierno. Y yo empecé a gritar que les enseñaran música, por ejemplo, ¿no? Y que aquello les iba a hacer daño, no solo a nosotros que nos estábamos volviendo locos, sino a ellos mismos. El estrépito, eso daña el oído, y más daña el oído el ruido sin sentido. Y no, siguieron ahí un rato. Pum, pum, pum. ¿Eso qué es? Bueno, digo. Y yo también, como
tal como los cristianos ante los almorávides, huí despavorido. Solo un ejército cristiano fue capaz de no aturdirse por aquel terrible sonido que metía miedo. Nada menos que las huestes del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar logró vencer finalmente a los almorávides. Ahora bien, a la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos, o sea, música militar con letra, fue creciendo, ¿no? Fue componiéndose. Ejemplo antiquísimo, el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo. El himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas. Seguramente habrán tocado esos himnos o cantado en la batalla de Kadesh, la célebre victoria del amigo Ramsés contra los hititas. Los himnos davídicos eran entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor del reino de David y de Salomón. Paso previo a los himnos nacionales fueron los cantares de gesta medievales, si usted quiere, ¿no? Si no quiere, no, que acompañaban a las tropas durante mucho tiempo. El rey Alfonso X el Sabio, en su partida segunda, estableció que los soldados, mientras comían y también si no podían dormir por la noche, oyeran recitar o cantar aquellos versos, ¿no? Y dijo Alfonso: oyéndolos, les crecen los corazones y se esfuerzan en la lucha. ¿Me interpreta? Bien. Sí. Ahora bien, después vienen los himnos nacionales, son del siglo XVIII y XIX, ¿no? Justamente cuando Después de los estados-nación. Cuando tenían que venir, empiezan ¿no? las naciones, Sí, ¿no? en el concepto actual, ¿no? Estados-nación. El más célebre es probablemente la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? La había traído compuesta de su casa, el tipo, y solo se puso a cantarla junto a las barricadas que desfilaban y pronto la entonó todo el pueblo. Vio cómo es el pueblo. En este mismo siglo, algunos grandes compositores de música sinfónica crearon también obras de estilo militar que enseguida fueron adoptadas por las bandas de los ejércitos. Haydn, Mozart, compusieron centenares de marchas, y las de Haydn primero inspiraron los himnos de Rusia y de Austria, ¿no? Bueno, para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que era Giuseppe Verdi. Recuérdense las pintadas que aparecían con su apellido, el apellido de Verdi, en todos lados, y que de forma subyacente daban las iniciales de Viva el Rey de Italia, en referencia a Víctor Manuel de Saboya. Verdi compuso para algunas de sus óperas música de raíz militar que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Yo recuerdo el coro de esclavos de Nabucco, que era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana, los Italiani Uniti, se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, que bueno, en aquel entonces dominaban una buena parte del territorio italiano. El norte de Italia era parte del imperio austrohúngaro, ¿no? Y todos lo cantaron el Va Pensiero, ¿no? Va Pensiero, lo cantaban con bronca. Y los otros lo miraban como diciendo: ¿qué me andás cantando? Sí, ¿Qué sé yo? te voy a dar. Bueno, todo eso, es divertido aquel dicho: la música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. Tiene gracia. Me trasladé hasta la discoteca y le conté todas estas pequeñeces al discotecario, que se encontraba bajo los efectos de la audición de numerosas marchas, de manera que estaba dispuesto a dar batalla a cualquiera. Ah, muy bien. Siempre. No, digo, la discoteca tiene que haber por el tema de los actos patrios Sí, y sí, los sí. días feriados. Me dijo que tenía cualquier cantidad de marchas y que si no las pasaba era por miedo a que el mundo entrara en guerra. Por suerte a la gente no le gusta mucho la música militar, si no estaríamos en una guerra continua. ¿Pero le dio algo? ¿Algún
Me dio. Le pedí una marcha de Verdi Sí. y no tenía. Digo, deme la marcha triunfal de Aida. No quiso. Qué lindo. Es esta, ¿no? Pero no, es Esa, ¿no? eso. Muy bien, ¿eh? Es que se me... No, ¡Esa! animamos tu fiesta. Ahí vienen los niños con los tambores. Y no, le digo, búsqueme alguna otra. Y entonces me apareció con una marcha argentina, que Ajá. todos hemos cantado en el colegio. Así que vamos a escuchar la marcha de San Lorenzo. Muy bien. Bueno, dale. Adelante, muchachos. De Cayetano Silva, en La venganza será terrible, la marcha de San Lorenzo. Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la casa. Noticia.